una pregunta. Por ejemplo, aquí estoy viendo una persona, supongo que es persona. ¿Quién firma como Armin Meiwes? ¿Quién firma como Armin Meiwes? ¿No nos vas a contestar, Armin? Bueno, busquen ustedes en la red, por favor, quién es o quién fue Armin Meiwes. Era un asesino serial en Estados Unidos. Y me llama la atención que alguien haya tomado su imagen y su nombre para firmar a nombre de él. En fin. No puedo ver su dirección, no puedo ver nada. No puedo ver nada. No, la máquina no me deja nada. Lo puedo sacar, pero pues va a volver a entrar. Pero sí me llama la atención ese detalle. ¿No lo pudiera bloquear? Lo puedo sacar, bloquear, ¿no? O lo puedo poner en espera, lo puedo remover o lo puedo reportar. Pero yo creo que mejor lo voy a remover, lo voy a quitar, total. Me aviento en la bronca. Así es. Quitamos a Armin Meiwes. Listo. Y lo voy a reportar también, porque a mí no me gustan esos detalles. ¿Cómo es posible usar la imagen de un... Es como los imbéciles que usan a la imagen del Chapo, traen su playeta, están en todo su derecho, pero a mí no me gusta tenerlo cerca de mí. Y aquí, si ustedes buscan en la red, pongan Armin Meiwes, como estaba, Armin Meiwes, y se van a dar cuenta quién era esa persona. Un asesino serial. ¿Cómo es posible que un joven tenga esos ídolos? En fin, vamos a empezar clase. Vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando, de funciones. Y empezamos. Déjenme mojar mi trapo. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Este tema de esta parte de funciones es un tema demasiado bonito, muy bonito. Les voy a enseñar a construir inversas de matrices, inversas de funciones, y es algo demasiado fácil. Nada más que ustedes tienen que pescar la idea general de lo que se trata. Y en un ejemplo particular, pues bueno, lo pueden hacer. Las que te regresan una función, manda X en Y, y la inversa, ¿qué hace?
te manda y en X. Esa es la definición de función inversa. Nada más que, pues, me gustaría saber algunas cosas más, ¿verdad? Entonces, empezamos. Les voy a decir, por ejemplo, qué es la función agarra a un conjunto. Por ejemplo, a que sea, voy a poner alfa, beta, gamma, así nada más, ¿sale? Entonces voy a definir la identidad en A, así lo voy a escribir, la identidad en A. Voy a definir la identidad en A como aquella función pues que va de A en A. La identidad siempre va de A en A. ¿Y qué es lo que hace? A alfa lo manda en alfa, a beta lo manda en beta y a gamma lo manda a gamma. Eso hace la función identidad, ¿sí? Ahora voy a poner otro conjunto, un conjunto B, que sea 1, 2, X, Y, W. Así. Para este conjunto B, tengo su identidad. Su identidad va a ser una función que va de B en B y que manda el 1 en el 1, el 2 en el 2, la X en la X, la Y en la Y la W en la W. ¿Para qué les pongo estos ejemplos estúpidos o bobos? Que cada conjunto tiene su identidad. El conjunto puede ser un conjunto discreto, así de poquitos elementos. Pueden ser, por ejemplo, los números naturales. Entonces tengo la identidad en los números naturales, que va a ir de los números naturales en los números naturales. ¿Y qué hace? A un número natural n, ¿a dónde lo va a mandar? A n, a él mismo. Cada conjunto tiene su identidad. El conjunto puede ser lo que sea. Sus elementos pueden ser conjuntos, pueden ser objetos solitos. Los números reales tienen su propia identidad. Cada conjunto tiene su identidad. Cada conjunto tiene su función identidad. Tiene su función identidad. Así lo voy a indicar. La identidad en A es una función que va de A en A, tal que a un elemento de aquí, ¿a dónde lo manda? A él mismo. La identidad en A es una función que va de A en A y tal que a un elemento lo manda en él mismo. Y lo puedo escribir así. La identidad en el conjunto A, evaluado en un elemento A, ¿quién es? Él mismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Cada conjunto tiene su identidad, ¿sale? Esto, ¿qué tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, con la composición? Vean ustedes.
Fíjate, de un conjunto A en un conjunto B, tengo una función f. Y de un conjunto B a un conjunto C, tengo una función g. Así. De un conjunto A a un conjunto B, tengo una función f. Y de B a C sale otra función. Así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la composición? Entonces, agarras una x aquí, lo mandas a f de x, y luego f de x ya está aquí en B, f de x está aquí, a este le puedo aplicar g. Entonces, esto me va a quedar g evaluado en esto que está aquí, en f de x. Así es. Y esto es lo que escribimos como g, luego una bolita y luego f de x. Esta es la composición. ¿Qué les dije acerca de A, B y C? A, B y C. ¿Qué es lo que sabemos de ellos? ¿Qué es lo único que sabemos de ellos? A ver, jóvenes, ¿qué es lo único que sabemos de A, B y C? Que son conjuntos. Nada más, ¿verdad? Eso es todo. Sí. Eso es todo. Son conjuntos, digamos. Esta es la definición general de lo que es la composición de dos funciones, de f seguida de g. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, nunca dije B tiene que ser distinto de C, C no puede ser A puede, nada, simplemente son conjuntos, ¿verdad? Entonces voy a poner una situación. Voy de A a B con una función f y luego voy a irme de B a B. ¿Con quién? Con la identidad en B. Así, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? A un elemento de aquí, de A, le voy a aplicar F, voy a ir a caer aquí, ¿verdad? Ya estoy en B. Cuando apliqué F, fui a caer a B. Luego a este F de X le voy a aplicar la identidad en B. Se lo voy a aplicar a F de X. Que esto, la notación que estamos usando, es la identidad compuesto con F. Y ustedes díganme qué es lo que me da. ¿Qué le hace la identidad a lo que está aquí adentro, a lo que cae como argumento? Díganme, ¿qué le hace la identidad a lo que cae adentro? Vean cómo funciona la identidad a un elemento del dominio, como el contradominio es el mismo, a cada elemento lo manda en sí mismo. Entonces, la identidad evaluada en f de x, ¿cuánto debe de ser? X. ¿Por qué x? ¿Sería B? No. A ver, con cuidado, Jesús. ¿Entendiste lo que estoy diciendo aquí? A lo mejor hacía falta otro ejemplo. Sería el mismo f de x, ¿no? Exactamente. Por eso dije que a lo mejor hacía falta otro ejemplo. O sea, la identidad del conjunto que sea, lo que cae en sus fauces, la identidad evaluado en lo que sea, lo deja igualito. Lo que caiga aquí adentro lo va a mandar a él mismo. Así es como lo debo de entender. Entonces aquí la identidad evaluado en esto, pues lo deja igual. Lo deja igual.
la identidad evaluado en algo lo deja exacto. Entonces, la identidad en f de x debe de ser f de x. ¿Qué es lo que acabo de observar? Esto ni siquiera es una prueba. ¿Qué acabo de observar? Acabo de observar lo siguiente. A ver, Jesús, ¿entendiste? Sí, más, bueno, nada más me causó un poco de confusión el ¿Qué? ¿La dónde obtuvo notación? el f de x. Borro esto. La identidad, lo que caiga aquí adentro lo deja igual. No es X, es f de X. ¿Sí? Ahora voy a pintar otro cuadro. Tengo de A en B a mi función f. A mi función f. F de X. Y tengo de A en A. Tengo a la identidad en A. Entonces, ¿qué va a hacer la identidad? Va a agarrar un elemento de aquí, ¿a dónde lo va a mandar? A él mismo, ¿verdad? Porque es la identidad. A un X lo manda en X. Y luego, ya que estoy aquí en a esta X le aplico F. Me va a quedar F de X. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré la identidad y se lo apliqué a una X. Y ya estoy aquí. Y luego a esto le apliqué F a esto. ¿Y qué es lo que me quedó? F de X. Entonces voy a juntar esto con esto. Y entonces, juntando las dos cosas, tengo que la identidad, lo voy a poner así. Si f es una función que va de A en B, acabo de observar que la identidad en B compuesta con f, ¿quién es? F. Y acabo de ver que f compuesto con la identidad en A también es f. Entonces, cuando yo compongo la identidad correspondiente por la izquierda o por la derecha con una función, no es la misma la identidad en B que la identidad en A, ¿eh? Mis conjuntos pueden ser muy distintos. Por eso dije, por eso comencé la clase. Cada conjunto tiene su identidad. ¿Estamos? Cada conjunto tiene su identidad. Bueno, primera observación sobre la identidad. Ahorita voy a probar algunas cosas. Ahorita voy a probar algunas cosas que que me van a encaminar al punto con el que quiero culminar este tema es con una discusión de las funciones inversas, ¿sí? Tengo que saber qué es lo que significa eso. Y la idea ya se las puse en la mesa. Entonces voy a poner un teorema
teorema. Y ese teorema me va a motivar a otro teorema, a otra pregunta. Fíjense. Así con esto que está aquí arriba, ¿sale? Me va a decir, la primera parte del teorema me va a decir que si F y G son inyectivas, entonces la composición G compuesta con F lo es. A ver, háganme un comentario, por favor. ¿Leen bien? ¿Lo están leyendo bien? Sí, profesor. Ok. Esta es la primera parte de mi teorema. 1. 2. Si F y G son suprayectivas, las dos son suprayectivas, entonces la composición también lo es. Profesor. ¿Sí? No, nada. Bueno, mi duda era que si funcionaba también F compuesta de G, pero sí ya vi que es indistinto. ¿A qué te refieres? Que sí era lo mismo para F compuesto de G que para G compuesto de F, pero sí ya vi que es indistinto. Es indistinto y nada más acomodas el dominio y el contradominio. Nada más pones acá G y acá F. Sí. ¿Sabes? Va, gracias. Órale, pues. Sí, mira, lo puedes leer en general. Aquí tengo detalles, ¿eh? Te estoy diciendo F va de A en B y G va de B a C. ¿Sale? Y entonces con esas hipótesis te digo, o más bien con esos datos. Aquí la hipótesis es que si las dos son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Si las dos son suprayectivas, entonces la composición es suprayectiva. ¿Cómo lo puedo leer en general? Así, sin meter datos. Lo puedo leer así. La composición de dos funciones inyectivas es inyectiva. La composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer la prueba. Demostración. Fíjate nada más. Quiero probar que esta composición G, F seguida de F seguida de G. Quiero probar que esta función es inyectiva. Que por cierto, pues voy a escribir lo que es, ¿verdad? Esto que está aquí es lo mismo que G evaluada en esto que está aquí. Quiero probar que esta función, G evaluada en f de x, quiero probar que esto es inyectivo. ¿Cómo empiezo una demostración de que una función es inyectiva? Pues así, supongamos que... ¿Que no lo es? No. ¿Cómo? No. Supongamos que vale lo mismo en 2. En este momento les voy a dar un minuto para que vayan a sus notas y vean qué es una función inyectiva y debieron anotar en su momento porque lo he dicho como 28 veces.
¿cuál es la definición que se usa para probar que una función es inyectiva? Que si Tienen dos un minuto. elementos de la imagen Sí. son el mismo, entonces No, que, bueno, F evaluado en X1 debe ser diferente en G evaluado en X2. A ver, dime la definición. No podemos avanzar si no han aprendido, si no han entendido la definición. De nada sirve que yo haga una prueba si no han entendido una definición. Yo les dije que una función es inyectiva si cuando te doy dos distintos, entonces sus imágenes son distintas. Y también les dije que esta definición no es la que se usa para probar, pónganlo así grandote. Esta definición no es la que se usa para probar que una función es inyectiva. ¿Cuál es la que se usa? Pues aquí tengo, si P entonces Q, ¿cuál es su equivalencia a P implica Q? Si no pasa esto, ¿qué quiere decir que no pasa esto? F de X1 es igual a F de Tienen la X2. misma imagen. Entonces no esto. X1 igual a X2. X1 tiene que ser igual a X2. Es mucho pedir que estudien. Estoy abusando. No puede ser que no se sepan una definición que tiene 3 clases que la estoy repasando. Si no han entendido una definición o porque seguramente no lo han estudiado, entonces yo no puedo avanzar. Nada más me estoy haciendo tonto. Quiero probar que esta función, esta es inyectiva. Entonces lo aplico a 2 y supongo que ahí vale lo mismo. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Voy a ver qué pasa con X1 y X2. Voy a probar que X1 es igual a X2. Bueno, entonces supongo que mi función, que es esta, vale lo mismo en X1 y vale lo que en X2. Entonces aplico la definición de composición. Esto que está aquí es G evaluado en F de X1. Y esto que está aquí es G evaluado en F de X2. Nada más estoy aplicando la definición de composición de funciones. Entonces, resulta que como G es inyectiva y vale lo mismo en esto y en esto, como G es inyectiva, tengo que estas dos cosas en las que estoy evaluando a G, F en X1, debe de ser lo mismo que F en X2. Ahora uso la otra hipótesis, que F es inyectiva. Como F es inyectiva y vale lo mismo en X1 que en X2, por ser inyectiva, entonces X1 debe de ser igual a X2. Y entonces voy a juntar ya todo lo que he hecho. Esto evaluado en X1 es lo mismo que en X2 y he probado que entonces X1 es igual a X2. Por lo tanto, la composición es
inyectiva. Vamos con la otra parte. Vamos con la segunda parte. Ahora voy a componer a dos funciones que son suprayectivas, ¿sí? Y entonces lo que quiero probar es que fíjense que la prueba de que la composición de suprayectivas es suprayectiva ¿qué quiere decir que una función sea suprayectiva? Pues digamos tengo A, o bueno, voy a poner otras letras. Voy a poner y voy a poner X. Y aquí voy a poner una cosa, una que le voy a llamar una función W. Que W sea suprayectiva quiere decir que cualquier elemento que yo dé de Y proviene de alguien. ¿Sí? Este proviene de alguien, de aplicarle W. Este proviene de alguien. Este proviene de alguien. Todos los elementos de Y provienen de algún elemento de X. Todos. Y eso lo dije con las siguientes palabras. Una función es suprayectiva cuando la imagen de la función es todo el contradominio. Cuando aplico W, estoy usando a todos los elementos de Y. Cualquier elemento de Y, si Y es un elemento de Y mayúscula, el que sea, quiere decir que existe un elemento X chiquita en X. Para este Y, el que sea, el que estoy agarrando, para este hay uno. Y este tiene la propiedad tal que cuando yo le aplico W a esta X, le pega a Y. Es el que va a parar a Y. Y proviene de X, eso es lo que te estoy diciendo. Aquí está Y y aquí está X. Y cuando yo le aplico a X, le aplico W, voy a ir a pegarle a Y. Voy a ir a parar a Y.
Esa es la definición. Esta es la cuarta vez o quinta vez que digo que quiere decir que una función sea suprayectiva. Ahora vamos a probar que si yo tengo dos funciones suprayectivas, entonces la composición lo es. Voy a hacer un diagramita. Voy a hacer un esquema así con óvalos para que vean que la demostración es muy fácil y me va a quedar así. Esto es A, de aquí a acá tengo a B y de aquí para acá voy a tener a C, ¿verdad? Profe, tengo una duda. A ver, ¿No sería para todos los valores de Y? es lo que estoy diciendo aquí. Si Y está en Y, o sea, si Y está en Y, te estoy diciendo cualquiera. Ah, pero es que nada más puso Y el elemento de Y grande. ¿Sí? Pero Y yo te doy un elemento de Y, no lo estoy distinguiendo, es cualquiera. Eso es como debes de leer este. Mira, okay. La definición que tú me estás tratando de dar dice, para todo Y en Y, lo voy a escribir. Sí, ¿no? Sería así. Aquí está X, aquí está Y. Te digo, tú me estás diciendo, para todo Y en Y, existe X en X, le habíamos llamado W. Para todos existe un X aquí en X con esta propiedad. Tal que X va a parar a Y. Esa es la definición que me estás dando y que seguramente la leíste en el Saldívar. ¿Qué dice esta definición? Que a todos, para todos, ¿a dónde va a parar X? A Y. Aquí están todos, porque me estás diciendo para todos, ¿verdad? A todos, para todos hay uno con esta propiedad. Este X va a parar a este, a este, a este. No sé si te das cuenta que la redacción está mal. ¿Cómo en qué sentido? La redacción me dice a todos, para todos, o sea, para todos los de aquí, hay uno que tiene esta propiedad. Ah, ya. ¿Ya ves cuál es el detalle? Y es un error que cometen muchos libros, muchos, y a veces te sorprende por quien lo escribe. ¿Sí? Lo que yo te estoy diciendo es otra cosa. Te estoy diciendo, cada que agarras, ve lo que estoy señalando, cada que agarro un elemento de Y, para él, para este, ya, y está en Y, ya lo agarré. Para este, hay uno en X, con el cual, al aplicarle W, va a parar a él. No sé si ves la diferencia entre esto y esto. Sí. Esta es la definición correcta de lo que quiere decir que una función es proyectiva. Ahora, un detalle más. Esto que estoy escribiendo aquí, te estoy diciendo, si yo agarro Y en Y, ¿cuál es la que voy a agarrar? No puse condición alguna. Cualquiera. Es la que sea. Entonces aquí tengo, si Y es un elemento de Y, voy a leer ahora y voy a hacer otra vez mi diagrama. Pero ¿cuál elemento nos da certeza que va a agarrar todos los elementos de Y grande, Y mayúsculo? ¿Qué es lo que me da la certeza? Exacto, de que vamos a agarrar todos los elementos o sea, de que no se va a escapar ningún elemento donde pueda existir un X que esté relacionado. Esto que está aquí me da la certeza de que cualquier elemento de Y proviene de alguien. Esto. Porque no me está diciendo, agarra la que está más a la derecha, agarra la que esté hasta abajo, agarra solo las verdes, agarra solo las
las moradas, agarra solo nada. Te dice, cada que me agarras un elemento en Y, yo agarro un Y en Y. Si ya está en Y, chin, lo agarro. Para hay alguien en X que lo manda a Y. Eso es lo que dice esto. Esto es lo que me da certeza de que cualquier elemento de Y proviene de alguien. Profesor. Esto está aquí nada más. Esto. Profesor. Sí. ¿Podríamos escribir entonces que para todo X? No. ¿Pertenece a X? No, mira. La otra definición que está errónea dice, para esta definición no describe lo que es una función suprayectiva. Simplemente la voy a volver a leer. Esta que está aquí abajo. La voy a enmarcar. Esta definición no me describe lo que es una función suprayectiva. Ve lo que me está diciendo. Para todos los Y's, es lo que dice, para todos los Y's. Sí, el lenguaje es universal. Aquí dice para todos los elementos de Y. Eso es lo que dice aquí. Para todos hay un elemento en X. Para todos, hay un elemento aquí tal que W los manda a todos. Eso es lo que me está diciendo esta definición. O sea, que W no es función. Me está diciendo que W no es función porque X ¿a dónde va a parar? A todos los elementos de Y. ¿Estamos? Lo que yo estoy describiendo con esto que está aquí arriba es lo siguiente. Si yo agarro un elemento de Y, para que estoy agarrando, si ya está en Y, para ese Y que estoy agarrando, hay un X con esta propiedad. Esta definición no es correcta. Desafortunadamente, esta definición aparece en algunos libros que estudian la suprayectividad. Entonces, si uno lee con cuidado esto que está aquí, el significado que tiene es que a todos los elementos de Y hay alguien que va a parar a todos. A ver, háganme más preguntas, por favor. Si colocamos, en vez de existe una X que pertenece a X, ponemos para todo X que pertenece a X, ¿qué pasa? Vamos a ver. Esos juegos son interesantes, ¿sí? Nada más los tienes que tratar con cuidado. ¿Qué pasaría si yo en esto que está acá? En mi opinión, esto ya debe de ser claro, que es el significado de lo que es una función suprayectiva. Voy a cambiar por un para todo. Entonces me diría, si Y es un elemento en Y, acuérdate que Y es el contradominio,
Entonces, a ver, ahora voy a quedar así. Aquí está X y aquí está Y. Entonces me va a decir así, si Y está en Y, para todo X en X, para todo X en X, se cumple que W en X va a parar a Y. A ver qué lógica si te parece cuerdo lo que apareció ahora al cambiar el existe con un para todo. Te está diciendo que si yo te doy un elemento en Y, yo te doy este. Te doy este. Quiere decir que todos los elementos de X cumplen esto. ¿Verdad? Ahora cambio de Y. Aquí te voy a poner Y1. Y1. Voy a cambiar de Y. Ahora voy a agarrar otro. Porque aquí me está diciendo, si yo te doy Y1 en Y, ya vas, todos los elementos de X cumplen esto. Todos los elementos de X cumplen esto. Ahora voy a cambiar de Y. Ahora voy a agarrar otro Y1. Ahora un Y2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos los elementos de X mandan manda W a todos a Y2. Entonces también todos van a parar a Y2. Entonces, esto no es una función. Entonces, ¿te fijas cómo cambiar un cuantificador, cómo te puede alterar la situación? Sí. Cambio ahora a un Y3, te doy otro elemento acá. Entonces, para ese elemento Y3, todos los elementos de X van a parar a él. Ahora todos se van sobre Y3. Todos. Realmente lo que no tengo es una función. Entonces, W no es función. Porque un elemento va a ir a parar a Y1, el mismo va a ir a parar a Y2, el mismo va a ir a parar a Y3, etc. No sería función. No estoy descubriendo una función. Ahorita lo que quiero que me digan es si les queda claro la lectura de esta definición. Ya, profe, con los ejemplos ya. Yo lo que quiero es que les quede claro cuál es el significado de una función suprayectiva. Eso es lo que quisiera. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Lo voy a entender. Aquí está X, aquí está Y. Dice, yo te doy un elemento de Y. Ahí está. Yo te doy uno. El que sea, no me lo está distinguiendo, es el que sea. Si ya está en Y, para este Y, hay alguien en X. Hay alguien aquí, en el conjunto X. ¿Con qué propiedad? Que al aplicarle W a este cuate, a este voy a ir a parar a Y. Y eso me va a pasar cada que yo agarro un elemento de Y. Si yo cambio de Y, digamos, este fue Y1. Para este Y1 hay un X1, bla, bla, bla. Si yo cambio de Y, digamos Y2, para este Y2 hay alguien en X, que le voy a llamar X2, tal que al aplicarle W le pega a Y2. Eso es lo que me está diciendo esta función. Y todos los elementos de Y, todos
provienen de alguno de acá. Todos los elementos de Y son la imagen de alguien que está en X. O más bien lo dije mal, cada elemento de Y es la imagen de algún elemento de X. Eso sí es correcto. No importa cuál elemento agarres tú aquí en Y, ese que eliges proviene de alguien, es la imagen de alguien. ¿Sí? Eso es lo que dice esta definición. O en términos de otra definición que les di, que luego la masticamos, es una función suprayectiva cuando su imagen coincide con el contradominio. Vimos ejemplos de funciones que iban de un conjunto en otro y que no ocupaba todo el conjunto, todo el contradominio no lo ocupaba. Por ejemplo, vete de los reales en los reales con el valor absoluto. ¿Será suprayectiva? Voy de los reales en los reales con la función valor absoluto. ¿Qué haces? Agarras una X y No. lo mandas a su valor absoluto. Este es X, este es Y. Cualquier número real es el valor absoluto de alguien. Por ejemplo, el menos 5. El menos 5, hay que aplicarle valor absoluto de aquí para que vaya a parar al menos 5. No. No hay el valor absoluto, todo es una maquinita que todo lo hace positivo, ¿no? O sea, no estoy usando a todo el contradominio. Cuando uso a todo el contradominio es cuando digo que una función es suprayectiva. ¿Sale? Valor absoluto no es suprayectivo, pero lo puedo hacer suprayectivo. En lugar de irme a todo R, me voy a ir del intervalo cerrado 0, infinito. Ahora sí, es suprayectiva. Pero la función de regreso no es función. Por ejemplo, el 8 ¿de quién proviene? O el 4 ¿de quién proviene? Pues proviene del menos 4 y también proviene del 4, ¿no? Si yo le aplico valor absoluto a menos 4, ¿a dónde voy a parar? A 4. Si yo le aplico valor absoluto a 4, ¿a dónde voy a parar? A 4. O sea, la que vaya de regreso no va a ser función porque a cada elemento de aquí, la que va de regreso ahora va a ir de aquí para acá, pero no va a ser función porque al 4, por ejemplo, va a tener dos imágenes. Dos valores de contradominio también, ¿no? Se le llama. Ahora el contradominio sería este, ¿sí? Y la de regreso pues iría de aquí para acá. Va de regreso, textualmente la palabra me describe de qué se trata. Va de regreso, ¿sí? Bueno, ya quedó claro qué quiere decir que una función sea suprayectiva. En pocas palabras es cuando el contradominio coincide con la imagen de la función. O en pocas palabras, cuando ocupo a todo el contradominio al aplicarle la función a todos los elementos del dominio, ocupo a todo el contradominio. ¿Sí? O un poquito más fino, si cualquier elemento del contradominio, si dado un elemento del contradominio, el que sea, dado un elemento del contradominio, él proviene de alguien del dominio al aplicarle la función. ¿Les queda claro, jóvenes?
A ver, voy a quedarme un rato con la subproyectividad. Por ejemplo, voy a dar esta función h que va a ir de 0 a infinito a los números reales, a todos los números reales. Y lo que va a hacer esta función es a un número real positivo, incluyendo al 0, lo voy a mandar a su raíz cuadrada. Se deben saber la gráfica de la raíz cuadrada. Pregunta. ¿Esta función es subproyectiva? Voy a hacer un dibujito. No de la función no es se subproyectiva. la deben de saber. Voy a ir de aquí está el intervalo 0 infinito. Voy a ir con h a todos los números reales, a todos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? A un x lo vas a mandar a raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿estoy usando a todos los números reales? ¿Estoy usando a todo el contradominio? Así escribí la función, así la declaré. Entonces, este es el dominio y este es el contradominio. La regla de correspondencia es esta, a un x lo mando a raíz cuadrada de x, ¿sí? Por ejemplo, el 0, ¿de dónde proviene? ¿A qué número le tengo que sacar raíz cuadrada para ir a parar al 0? 0. Al 0, ok. El 0 proviene de ahí. El 2, ¿de dónde proviene? 1.4142, 40. No, menos, digo. Aquí está raíz cuadrada de 2, ¿no? Perdón. ¿El 2 proviene de quién? ¿A qué número le tengo que sacar raíz cuadrada para que vaya a caer al 2? Díganme. 4. Entonces, es lo que dije, el 2 ¿de dónde proviene con esta función? Es lo que estoy preguntando. ¿El 9 de quién proviene? 3. Del 3. Raíz de 2, ¿de dónde proviene? Ahí sí, de lo que había dicho ahorita, ¿no? No. ¿No? No. ¿Qué número tengo que elevar? Fíjate. ¿Qué número tengo que elevar al cuadrado para que me quede raíz de 2? O sea, tengo que resolver esta ecuación, ¿verdad? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Raíz cuarta de 2. Exactamente. Entonces, raíz de aquí, si el 2 lo pones como 2 a la 1/2, se eleva a ambos lados a la 1/2, ambos lados a la 1/2 y te queda que x es igual a 2 a la 1. 1.4142, ¿no? Sí, pero eso no sirve. Porque si me dices, mira, te voy a decir por qué no sirve. Porque si me dices 1 raíz cuadrada de 2 es 1.4142, 1.4142, así como me lo estás diciendo, es un número racional.
y raíz cuadrada de 2 no es racional. Tendrías que darme todos sus dígitos decimales y nunca lo vas a acabar. Por eso es mejor, en lugar de decir 1.4142, mejor di raíz cuadrada de 2. Con raíz cuadrada de 2, yo estoy entendiendo que se trata de un número irracional que empieza así. 1.4140, y un chorro más. Entonces, si me dices 1.4142, ese es un cociente de enteros. Y raíz cuadrada de 2 no es un cociente de enteros. Nos hace falta una platiquita de estructuras, de racionales e irracionales. Entonces, raíz cuadrada de cualquier número primo es un número irracional. Y no solo raíz cuadrada, raíz enésima de cualquier número primo es un número irracional. Y sí, más aún... No es exacta, ¿no? ¿Cómo? No es exacta, pues. No es exacta, pero mejor acostúmbrate al lenguaje a decir no es un número racional. ¿Sale? Entonces, aquí en mi ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo, de hecho hice algo más, ¿verdad? Te doy este número aquí, mira, en el contradominio, te di raíz de 2. ¿De dónde proviene él? Me acaban de decir, pues viene de raíz cuarta de 2. Y eso no es cierto. No proviene de raíz cuarta de 2. Proviene del 2, dijimos algo mal. Raíz cuadrada de 2 proviene del 2 porque ve cuál es la regla. El 2, ¿a dónde va a parar? A raíz cuadrada. A su raíz. A raíz cuadrada. Entonces el 2 pues va a parar a raíz cuadrada de 2, ¿no? Es lo que tengo aquí. El 2 va a parar a raíz cuadrada de 2. En general, por ejemplo, 4.25. 4.25, ¿de dónde proviene? ¿A qué número le tengo que elevar? ¿A qué número de aquí del dominio le tengo que aplicar la función para ir a parar a este? A 4.25 al cuadrado. Exactamente. Agarro 4.25, lo elevo al cuadrado. A este número, a este que estoy tapando, 4.25 al cuadrado, aplícale h y vas a ver. H evaluado en 4.25 al cuadrado, pues h, ¿qué es lo que hace? Lo que está aquí adentro le va a sacar raíz cuadrada. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de 4.25 al cuadrado. Pero este cuadrado con la raíz se anula, entonces me queda 4.25. ¿Ya van sintiendo más? Lo voy a hacer en general. Bueno, díganme entonces, por ejemplo, sigo aquí, el -4, ¿de quién proviene? ¿A qué número de aquí del dominio, que está en el cero infinito, al aplicarle esta función, voy a parar al -4? ¿No habría? No hay. No hay porque si te fijas aquí, estoy agarrando la raíz principal, la raíz positiva, ¿no? Es positivo.
Entonces los números negativos no los estoy usando. No los estoy usando. Entonces esta función así como está, así como la escribí, no es suprayectiva. ¿Estamos? La voy a hacer suprayectiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues me estoy dando cuenta que los únicos números que estoy usando aquí del contradominio, ¿quiénes son? Los positivos. Solo los positivos, incluyendo al cero, de cero a infinito, ¿verdad? Entonces voy a cambiarla. Voy a cambiarla. Voy a irme de cero infinito a cero infinito. O también lo hubiera puesto nada más la R y el signo más arriba, ¿no? Para indicar No, los reales porque positivos. si pongo R más, fíjate, a ver, es una definición de cálculo. Si pongo R más, quiere decir son los reales positivos. ¿Sale? Y el cero, pobre cero, ¿por qué lo dejas fuera? Ah, ya. R más quiere decir los reales positivos. El cero como que es el gay de los números. Ni positivo ni negativo. No tiene asignado, no cae de ninguno de Lo los dos dejaría lados. fuera, ¿no? Sí, queda fuera, no. Y debo de concluir que debo de tener al cero, porque ve esto que está aquí. ¿El cero de dónde proviene? Del cero. Entonces debo de incluirlo. Profesor, Sí. tengo una duda. En A el ver. primer punto del ejemplo del diagrama, dice de ¿Cuál? 3. ¿Cuál, perdón? La primer pareja del diagrama, que va de 3 a 9. Creo que tienes razón. Debe ser al revés. 9 y 3. El 9 va a parar al 3, así. ¿A qué número le tengo que sacar raíz cuadrada para ir a parar al 3? Pues al 9, ¿no? Sí, qué bueno que me lo dijiste, gracias. En general, bueno, aquí esto que puse aquí es cómo se comporta la función h. A una x lo mandas a su raíz cuadrada, ¿verdad? Así. Y luego empezamos el juego. El 0, ¿de cuál proviene? Pues del 0, porque raíz cuadrada del 0 es 0. El 2 proviene del 4, porque raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 2, ¿de cuál proviene? Del 2, porque al aplicarle la función, eso es esto. 4.25 proviene de este número, de elevarlo al cuadrado. Y ahí me voy a quedar en esto, porque esto me está diciendo de dónde proviene cualquier número de aquí. ¿Sale? Fíjate en lo siguiente. Gracias por la observación. Fíjate. Voy a borrar todo lo que está aquí. Todo. Voy a pensar en esto. Porque esto que voy a hacer ahorita es en realidad la forma en que se muestra que una función es suprayectiva. Fíjate. Así. Ahí está. Este es, de aquí para acá tengo h. Quiero ver que esta función es suprayectiva. Entonces dime, dame un elemento del contradominio. Ahí está. Ya te di un elemento del contradominio. ¿De quién proviene? ¿De quién proviene? Pues yo digo que proviene de y cuadrada.
aplícale H a Y cuadrada. ¿Qué le pasa a Y cuadrada cuando le aplico H? Pues le saca raíz cuadrada, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes saben que esto es Y. Entonces, yo te doy un número de aquí del contradominio, el que sea. Ya agarré el que sea. Agarré un número de aquí. Entonces, defino X igual a elevar Y al cuadrado. Claro que está aquí, porque los cuadrados son positivos, ¿verdad? Claro que está aquí. Bueno, aplícale H a este número, a Y cuadrada. Este te lo estoy dando, ¿eh? Dado Y en el contradominio, lo elijo. Quiero ver de dónde proviene. Pues proviene de su cuadrado, exactamente de su cuadrado. Efectivamente, aquí está la prueba. H aplicado a Y cuadrada, pues es sacarle raíz cuadrada a lo que está aquí, y esto es Y. Entonces ya sé de quién proviene. Y esto es cualquier elemento de acá proviene de su cuadrado. ¿Preguntas? Profe, Sí. y si proviene de alguien, pero si excede del dominio que da, ¿A qué te refieres, Jesús? sí, por ejemplo, ahí da de 0 a infinito, pero por ejemplo, si excede del dominio. Es que mira, en este caso, el dominio es este, porque yo no puedo sacar raíz a cualquiera. ¿Sale? Ah, bueno, ahí sí. Aquí sí. No. Debe de No, ser sí, un ajá, por elemento eso, o sea, ahí sí solo considerar los positivos. debe de ser de aquí. Entonces, cuando yo resuelvo, fíjate, ¿qué es lo que hice? Resolví esta ecuación, mira. Y igual a, quiero que Y sea la raíz cuadrada de alguien. Eso es lo que resolví. Te doy un Y. ¿Y es la raíz cuadrada de alguien? Esa es la pregunta. Pues la resuelves, elevas al cuadrado en ambos lados y te queda que Y cuadrada tiene que ser como a Y te la di, entonces su cuadrado también lo conozco y ese está aquí porque es un entero positivo. Cuando tú resuelves la ecuación inversa, cuando tú te haces esta pregunta, que puede ser sumamente complicada, esta pregunta es, dado un número del contradominio, ¿de dónde proviene? O sea, ¿él será la raíz cuadrada de alguien? Eso es lo que te estás preguntando. Entonces, escribes tu ecuación y tratas de resolverla. Y todo debe de quedar bien. Esa X debe de quedar acá. ¿Sí? No hay peligro que se te vaya para otro lado. Si tú resuelves la ecuación de regreso bien, no corres ningún peligro. Si la resuelves bien. Ahora, resolver ecuaciones es todo un tema. Todo un tema. Va a haber ecuaciones que no voy a poder resolver porque las funciones de las que estoy hablando no son superayectivas o no son inyectivas o las operaciones son sumamente complicadas. ¿Más preguntas, jóvenes? Entonces, este es un ejemplo de una función superayectiva. Profe. Sí. ¿No se puede demostrar también usando las cardinalidades de los conjuntos del dominio y del contradominio?
Sí, se puede usar usando las cardinalidades. Por ahí hay un ejercicio en la tarea, espero ya habérselas enviado. Ya les envié una tarea de funciones, ¿verdad? Ya. Sí. Ya. Bueno, ahí hay un problema muy interesante, sumamente interesante. El problema me dice lo siguiente. Si yo tengo F que va de A en B, inyectiva, una hipótesis, supón que A tiene la misma cantidad de elementos que B. No he dicho esto, ¿eh? No he dicho qué es esto. No lo he dicho. Pero te los adelanto. La misma cantidad de elementos de A coincide con la cantidad de elementos de B, sin necesidad de contar. Mi definición que voy a dar más adelante va a ser: dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si solo si hay una función biyectiva entre ellos. ¿Sí? Ya se los platiqué. ¿Es inyectiva? Sí, solo sí. Es suprayectiva. Así. Profe, Sí, bueno, tengo algo anotado y no sé si esté en lo correcto yo. ¿Lo puedo leer? sí. Dice, bueno, si F es una función inyectiva y suprayectiva, bueno, lo tengo así como lo tiene anotado del lado izquierdo, en este caso de mi pantalla. No sé si sea lo mismo. No, No sé mira, si esté correcto mi anotación, pues. yo creo que no. A ver, déjame No, él se explicarte refiere a qué la es lo que te digo. definición de Mira, biyectiva. cuando tengo una función entre dos conjuntos con la misma cardinalidad, o sea, con la misma cantidad de elementos, resulta que una función inyectiva en automático es suprayectiva. Ok. O si es suprayectiva, en automático es inyectiva. O sea, una cualidad empuja a la otra. ¿Sí? Si yo función inyectiva, en automático va a ser suprayectiva, no tengo que probarlo. Si yo tengo aquí una función suprayectiva, en automático va a ser inyectiva. Y eso es a lo que se refiere tu compañero, que con cardinalidades también se puede probar la suprayectividad. Pero no te lo recomiendo, porque contar puede ser muy, muy, muy complicado. Imagínate esto que te voy a decir. Te voy a poner un dibujito. Y no para espantarte, sino para que desistas. Intentar contar para probar si una función es suprayectiva o inyectiva. Fíjate en este dibujo. Tengo que la función tangente la tengo definida del intervalo abierto, menos pi medios a pi medios. Y esta función va a ir a parar a los números reales.
Ya se los había platicado. Pero hay otros ejemplos. Fíjate nada más, esta función va para arriba, se va para allá y se va pegando a esta, pi medios, la recta x igual a pi medios es una asíntota, y aquí la recta x igual a menos pi medios es una asíntota. ¿Te das cuenta que esta función es suprayectiva? ¿El dominio cuál es? El dominio de esta función es... De menos pi medios a pi medios. Esto es el dominio. Este es el dominio. El intervalo menos pi medios. ¿Sí? ¿Y quién es el contradominio? Son todos los números reales. Estoy usando a todos los números reales. No sé si te das cuenta. Estoy usando a todos. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Te das cuenta que estoy usando a todos los números reales? Esta es suprayectiva, ¿sí? Entonces, dado un elemento de aquí, ¿de quién proviene? Pues de tangente a la menos 1. Esa es la inversa, de ahí proviene, ¿sí? Bueno, con esto, con esta función, lo que tengo es que la cardinalidad del intervalo menos pi medios a pi medios, así, es igual a la cardinalidad de los números reales. ¿Por qué? Porque tengo una función biyectiva de aquí para acá. Entonces no me hace falta contar. Simplemente, como te puedo dar una función biyectiva de aquí para acá, eso se traduce en que la misma cantidad de elementos que hay aquí en este intervalo es la misma que la de este conjunto, los números reales. Es increíble. Entonces, ¿qué voy a contar? Date un intervalo más chiquito. 1 más épsilon a la derecha, 1 menos épsilon a la izquierda. Ese intervalo chiquito. En ese intervalo chiquito tienes la misma cantidad de números que hay en el intervalo menos pi medios. O sea, no va por ahí. Para probar que una función es inyectiva o suprayectiva, necesitas saber, eso además funciona solo con los conjuntos finitos y siempre y cuando el dominio y el contradominio tengan la misma cardinalidad. Yo, como les puse el ejemplo, el problema en la tarea, yo les dije, supón que A tiene cardinalidad, A tiene elementos. Prueba que cualquier función inyectiva es suprayectiva. Entonces, mis funciones van de A en A. Y A tiene que ser finito. Entonces, contar no es un buen recurso. Lo que te sugiero es que sientas las definiciones. Tienes que sentirlas. La inyectividad es 2 distintos van a parar a 2 distintos. Y la suprayectividad es uno del dominio, el que sea, proviene de alguien, del contradominio. Esa es la definición de inyectividad, suprayectividad. Ya ustedes, muchos de ustedes ya tal vez hasta acreditaron cálculo diferencial, ya se metieron en cálculo integral, ya han tenido mucho contacto con las funciones. Ahora estamos en esa parte fina de las funciones, ¿sí? No es conveniente contar. Profe. Sí. Y ya, si una función ya es inyectiva y suprayectiva, ¿ya con eso se cumple que es biyectiva? Es que esa es la definición. Una función vamos a llamar biyectivas. Ok, gracias. Es una definición. Entonces, a ver, creo que espero haber ya aclarado un poco más sobre las funciones suprayectivas. Entonces voy a regresar a mi dibujo. Quiero probar que cuando tengo 2 funciones suprayectivas,
quiero probar que cuando tengo dos funciones suprayectivas, su composición sigue siendo suprayectiva. ¿Sí? Entonces voy a hacer mi dibujo. Voy de A a B. De aquí para acá tengo la función F. Y de B a C, de aquí para acá tengo la función G. Vean cuáles son las hipótesis. Las hipótesis me dicen que las dos son suprayectivas. Entonces, F es suprayectiva. Cualquier elemento de B, cada elemento de B proviene de alguien, porque F es suprayectiva. Cada elemento de C proviene de alguien que está en B, porque G va de B a C. ¿Sale? Bueno, entonces mi composición, ¿qué hace? Primero voy a aplicar F y luego voy a aplicar G. Esta es mi función que empieza ¿en dónde? En A. ¿Y a dónde va a acabar? A C. Esa es la composición. Vean lo que está ahí arriba. Empiezo en A, aplico F y luego a F le aplico G y luego voy a parar a C. ¿Sale? Entonces la composición empieza en A y acaba en C. ¿Qué tengo que hacer para ver que esta composición es suprayectiva? Pues tengo que agarrar un elemento de aquí y ver si hay alguien aquí, tal que al aplicarle todo esto, tal que al aplicarle esta función que estoy proponiendo que es suprayectiva, vaya a parar a este. ¿Me entienden qué es lo que quiero hacer, jóvenes? Sí, profe. Es la definición de suprayectividad. Esta función, esta nueva función que es la composición, empieza en A y acaba en C. Si quiero ver qué es suprayectiva, te tengo que dar un elemento de aquí, el que sea, y ver de dónde proviene, de alguien de acá del dominio. En la composición el dominio es A y el contradominio es C, porque así está construido. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer varias cosas. Fíjate, este C está aquí en el contradominio de G, ¿verdad? Y entonces G yo sé que es suprayectiva, ¿sí? Entonces diría así, como G que va de B en C es suprayectiva, es hipótesis, es suprayectiva. Entonces este cuate proviene de alguien de aquí, ¿sí? Existe, entonces hay un elemento, existe un elemento en B tal que, estoy hablando nada más de G, hay un elemento aquí, hay un B en B, tal que este bajo G le pega a C, tal que G aplicado a B es C, es este C. Estoy usando una hipótesis, apenas una, G es suprayectiva. ¿Sale? Y ahora voy a usar que F es suprayectiva. ¿B dónde está? Está en B. Y F va de A en B. Y este cuate está aquí. Y F es suprayectiva. Entonces, este cuate proviene de alguien bajo F. ¿Sí? Entonces, seguiría el argumento así. Como este cuate B está en B y F es suprayectiva, quiere decir que este cuate proviene de alguien. Como B está en B y F es suprayectiva,
Entonces, para este cuate existe un elemento en A, existe A en A con la propiedad siguiente, tal que al aplicarle F a este A, le pega a B. Fíjense que lo que hicimos fue una especie de correteadero. C proviene de B y B proviene de A. Entonces lo que yo afirmo es que en la composición C proviene de A. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Ahora le voy a aplicar, aquí seguiría la prueba. Voy a aplicarle la composición G compuesto con F, se lo voy a aplicar a A. Todos estos existen, B existe, A existe porque F y G son suprayectivas, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico la composición a este elemento A, me queda G evaluado en F de A. Pero F de A, ¿cuánto vale? F de A vale B. Entonces, esto me queda G en B. ¿Y G en B cuánto vale? C. Entonces, fíjense, la composición al evaluarlo en A, fui a parar a C. Por lo tanto, G compuesta con F es suprayectiva. Háganme preguntas, por favor. La prueba, según yo, la prueba está a su alcance. Nada más es un jugueteo con la definición de suprayectividad. Dos veces usé la definición de suprayectividad. ¿Cómo pruebo que una función es suprayectiva? Primero lo que tengo que hacer aquí en este caso es lo siguiente. Quiero probar que esta composición de funciones es suprayectiva. Bueno, tengo que identificar el dominio y el contradominio. Pues eso lo hago donde empiezo y donde termino. Empiezo en A y voy a parar a C. Entonces, ya determiné quién es, con esta composición, quién es el dominio y quién es el contradominio. Bueno, voy a empezar. Quiero probar suprayectividad. Dame un elemento de C. ¿Cuál? El que sea, dame uno. Ahí está. Voy a escribir así. Aquí me falta un CAC, un elemento de C. ¿Cuál? El que sea. Pero ya, una vez que te lo doy, ahí está. Ya lo agarré. Ahí está. ¿Sale? Está aquí, este cuate. Bueno, tengo a F y tengo a G. F va de A en B y G va de B a C. Bueno, este cuate debe de provenir de alguien de B porque G es suprayectiva. Y este cuate, como está en B, debe de provenir de alguien porque F es suprayectiva. Lo que yo afirmo es que entonces C proviene de A, proviene desde acá viene. Vamos a ver si es cierto. Pues entonces le aplico mi función, esta, que es la que quiero probar que es suprayectiva. Esta se la aplicas a este A. Y voy viendo G evaluado en F de A, pero F de A vale B, lo pongo. Entonces me queda G evaluado en B, pero G evaluado en B. Ah, ya la hice. Entonces C proviene de A. Háganme preguntas, por favor. ¿Preguntas, jóvenes?
Jóvenes, ¿preguntas? No, profesor. ¿No? No, Bueno, ahorita no. les voy a decir que sigue. Fíjense, vean el enunciado de este teorema. Este es un buen teorema. El enunciado, voy a leer nada más la primera parte, la parte 1. La parte 1 me dice, si F y G son inyectivas, entonces su composición es inyectiva. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Nada más del enunciado. No, profesor. Deberían de tener, eso les debería de provocar una pregunta. Cada que tienen ustedes un enunciado, pregúntense si se vale la afirmación inversa. Lo hemos practicado aquí sí, seguramente lo hemos practicado. Yo siempre hago eso con ustedes. La pregunta que me sale ahora con la afirmación 1 dice, si F y G son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Ahora me voy a preguntar, ¿y si una composición es inyectiva, entonces las funciones que estoy componiendo son inyectivas? Su equivalente con 2. Si F y G son suprayectivas, entonces su composición es suprayectiva. Me voy a preguntar, ¿y el regreso será cierto? O sea, si la composición es suprayectiva, entonces F y G son suprayectivas. Eso lo deben de hacer siempre como futuros matemáticos. Cuando ustedes pueden ver un enunciado, por ejemplo, les voy a poner un enunciado. Si una función f es diferenciable, entonces es continua. Vamos a hablar de cálculo. Si f es diferenciable, entonces f es continua. Y al revés, si la función es continua, entonces será diferenciable. ¿Ven el juego? El juego es muy interesante. ¿Cómo leo las afirmaciones de regreso? El juego es muy constructivo. ¿Sí? Muchas de las grandes preguntas en toda la matemática vienen de hacer este ejercicio. Muchas de las afirmaciones y de los teoremas, los corolarios, proposiciones, todas son si P, entonces Q. Entonces tú te preguntas, ¿será cierto si Q, entonces P? Y ahí está la investigación en el regreso. Muchas afirmaciones son P sí, solo sí, Q. Entonces, cuando la afirmación dice, o el teorema dice P sí, solo sí, Q, pues quiere decir que la afirmación directa es cierta y la de la inversa también es cierta. Esos resultados son muy bonitos y los otros son muy edificadores. Cuando tengo si P, entonces Q, yo me debo de preguntar siempre, ¿será cierto si Q, entonces P, la de regreso? De ahí, y esas son las mejores preguntas en matemáticas. El si Q, entonces P. Siempre. Bueno, le vamos a dar respuesta a esa pregunta la próxima clase. Voy a probar que cuando una composición de funciones es inyectiva, lo único que puedo garantizar es que una de ellas es inyectiva. Cuando una composición es suprayectiva, solo voy a poder garantizar que una de ellas es suprayectiva, no las dos. O sea, la afirmación inversa en ambos no se cumple. Háganme preguntas, por favor.
Pura magia. Magia pura. No, hay que estudiarlo. La matemática no es fácil, afortunadamente, y ustedes todos ustedes se tienen que acostumbrar a convertir esto difícil en placer. Estar batallando para aprenderse estas cosas les debe de producir placer. Es un placer intelectual que no se compara con ningún otro placer, ni con el placer de la lectura, ni con el placer de admirar un cuadro, ni con el placer de escuchar la música. Estos son placeres intelectuales únicos y se tienen que ir acostumbrando. Tienen que ir descubriendo la belleza que tiene la matemática. La matemática no es fácil. No es fácil. Y ese es el reto, que le están entrando a cosas que no son fáciles. Bueno, jóvenes, aquí le vamos a dejar. Ya les adelanté que vamos a ver el lunes. El lunes vamos a ver una especie de cancelación con la composición y vamos a ver un teoremita que me dice que cuando la composición es inyectiva, solo una de ellas es inyectiva, igual con las proyectivas. Y yo creo que el jueves, el lunes mismo, si me da tiempo, necesito que estudien, por favor. Si ustedes estudian, tienen preguntas. Si tienen preguntas, me hacen preguntas. Pero si no estudian, miren, ustedes están perdiendo su tiempo y yo también. Necesito que estudien. El lunes, con suerte, si avanzamos, les enseño a construir inversas, funciones inversas. Nos vemos el lunes. Cuídense, por favor, no salgan porque los contagios se están poniendo peor que hace 2 semanas. Todo está muy complicado y se viene, no se imaginan cómo. Traten de hacer lo que les corresponde en su casa y ustedes sean responsables. Si les toca salir, usen su cubrebocas, mantengan distancia con la gente y si ven a alguien que no trae cubrebocas, ni se le acerquen, es imbécil. Cuídense, por favor. Nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Gracias. Igual, cuídense. Adiós, adiós.